Hermano, buenas noches. Dándole gracias al Señor de que nos permita reunirnos hoy en su nombre, convocados por su Santo Espíritu, que pone en nuestro corazón ese deseo. Porque esto no es algo que nazca del hombre natural. Esto nace del Espíritu. Y toca nuestra alma y nos llama, nos convoca a Él para que estemos junto a Él, junto a su Hijo. Es el Padre el que prepara una mesa. En lo natural, yo creo que a todos nos gusta que nos inviten a una cena, a una buena cena, ¿cierto? En lo natural. Pero esta cena es espiritual. Esta cena es la mejor comida que nuestro espíritu necesita, porque proviene directamente del cielo para nuestro espíritu, que está conectado con el Espíritu Santo. Entonces el Padre nos convoca, y la palabra dice que cada vez que nos reunamos para este evento en particular, debemos proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga. Y estos son los tiempos, el tiempo presente en el cual estamos, debemos reunirnos como manda el Señor, porque no es como si nos pareciera una sugerencia, sino que es un mandamiento. Son algunos de los mandamientos que proceden del Padre para nosotros, sus hijos, y es que debemos alimentarnos. ¿Alimentarnos de quién? Debemos alimentarnos del pan de vida. Hoy estamos para eso, para que nuestro Padre Celestial provea para nosotros una cena. Todos pensamos, no, es lo mismo de la semana pasada o de la semana antepasada, pero nunca es igual, jamás. Cada reunión en la que estamos congregados en Él es diferente en cuanto a lo que el Padre nos da de su Hijo. Es un alimento para el cuerpo de Cristo. Así como nuestro cuerpo demanda alimento, asimismo el cuerpo en el que estamos, que es el de Cristo, demanda un alimento espiritual. Esperemos que hoy el Padre tenga algo para nosotros, algo que satisfaga nuestro espíritu, que le dé nutrición y permita que maduremos, que no nos quedemos desnutridos. Pues, qué importante es que podamos discernir. Hemos venido de un tiempo para acá aprendiendo a discernir el cuerpo de Cristo. La demanda del Espíritu es que cuando nos sentemos a comer podamos discernir el cuerpo de Cristo. Y hay muchas escrituras que nos ayudan a entender quiénes somos o qué es el cuerpo de Cristo y quiénes nosotros como miembros estamos para ese cuerpo. Entonces la Escritura es muy celosa al enseñarnos a esos aspectos relacionados con el cuerpo, con sus miembros, lo que los miembros deben conocer de sus responsabilidades para con el cuerpo de Cristo. Dice la
el apóstol Pablo, por inspiración, escribiéndole a los Efesios, en su carta a los Efesios, que somos el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Pero no se queda allí, sino que sigue mostrando que ese cuerpo está conformado de dos pueblos que antes eran extraños, enemigos, podríamos decir. El pueblo de Israel, la nación de Israel, y las naciones gentiles. Pero que por el sacrificio en la cruz del Calvario, la pared de separación que impedía que estos pueblos se conocieran, fue quitada. Entonces desde allí el Espíritu comienza a mostrarnos lo que logró el Espíritu Santo, lo que logró el Señor Jesucristo en la cruz, y que le permitió al Espíritu Santo poder unirnos, poder unir esos pueblos que estaban separados por causa del pecado. Porque era el pecado el que había separado al hombre de Dios. Temporalmente, en su paciencia, Dios había esperado hasta que llegara el día en que el Señor Jesucristo, en que su Hijo, hecho carne, pudiera pagar la ofrenda o el precio que Dios demandaba por el pecado. Recordemos que cuando el hombre pecó, generó una deuda. En su justicia, Dios tenía que cobrarse la deuda. Y la deuda era la vida del hombre. Así era. El día que de él comieres, ciertamente moriréis. Esa es la ley. La ley era contundente. El hombre debía morir. Debía morir. ¿Por qué? Porque había comido, porque había desobedecido, y las consecuencias de esa desobediencia eran la muerte. No solamente la muerte espiritual, sino la muerte física y la muerte de todo su ser. Gracias al sacrificio ese día de un animal que se puso como sustituto, el hombre no murió físicamente, mas espiritualmente sí. Pero al no morir físicamente, esto le permitió al hombre poder tener una generación, poder tener descendencia, hijos, para que en esa descendencia algún día un hombre santo, sin pecado, pudiera cumplir con la sentencia, pudiera pagar la deuda. Hoy nos reunimos para recordar el que la deuda fue pagada. Hoy proclamamos la muerte del Señor. Y eso significa eso para nosotros. Que por la muerte del Señor fuimos libres de la condenación eterna. De la condenación que trae el pecado. De la condenación de estar separados de Dios. Gracias al Señor Jesucristo, y es lo que celebramos hoy. Hoy celebramos su muerte. Mas también celebramos la resurrección, porque la resurrección es lo que nos demuestra, es la evidencia de que murió un hombre justo. Y como era un hombre justo, la muerte no lo pudo retener. No lo pudo retener. Entonces, hermanos, debemos estar seguros de que el Hijo de Dios, que también es llamado el Hijo del Hombre, Jesús, es un hombre justo. Y como hombre justo, pagó la deuda. Y la deuda fue recibida, fue aceptada. Las últimas palabras del Señor Jesús, antes de morir, fueron tetelestai, que significa cancelado es. En otras palabras, la factura que estaba delante de los hombres y que reclamaba el ser pagada con una muerte,
de un hombre justo y santo, esa factura fue cancelada. Tiene el sello de Dios que dice cancelado. Dios es justo y Dios no puede volver a cobrar algo que ya le fue pagado. Y hoy estamos aquí reunidos en el Espíritu como señal de que por el Espíritu, que es el sello o la garantía que Dios le da al hombre, que demuestra que sí fue perdonado. La iglesia es la evidencia que debe alumbrar a un mundo que se encuentra en las tinieblas, en la ignorancia de su condición, pero la iglesia es la evidencia de que Dios sí puede perdonar, de que Jesús es el sacrificio perfecto por nuestro pecado. ¿Y qué más demostración o garantía que tener ese sello, que tener ese espíritu que cambia nuestra condición de seres destituidos en hijos de Dios? Somos hijos de Dios, no engendrados por voluntad de carne ni de varón. No somos de sangre ni de carne, sino que somos engendrados en Dios. Dios nos engendró. Somos su pueblo, somos sus hijos para la alabanza y la gloria de Él, como cantábamos hace un rato. Aquí venimos no por causa de nosotros mismos, ni para pasar el rato, sino venimos por causa de el Padre y del Hijo. Venimos a darle el tributo que Él merece. Y ese tributo es lo que nuestros labios deben confesar, lo que nuestra boca debe confesar al honrarle, al estar en estos cánticos que el Señor recibe cuando se hacen con un corazón contrito y humillado. Cuando de verdad en la fe tenemos la certeza de que Dios está en medio de nosotros. ¿Por qué? Cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está en medio de nosotros. Él lo prometió y lo dijo porque sabía que por causa del Espíritu Él iba a estar. Entonces la iglesia, sí, como el cuerpo de Cristo, lo es porque tenemos el mismo Espíritu, hermanos, el Espíritu Santo. Compartimos el Espíritu Santo. No son dos espíritus, es un mismo espíritu. Es una misma persona, es Dios mismo, manifestándose en nosotros y reuniéndonos en torno a Cristo. Pues ese es el trabajo del Espíritu Santo, el conducir a todos los hombres, conducirlos a la verdad, llevarlos al conocimiento de la verdad. Ese conocimiento es la comunión con aquel que es la verdad, y esa es Cristo mismo, el Señor Jesús. Así lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, palabras que el Señor dijo ante hombres incrédulos que no le recibían, no le querían recibir, y tuvo que ser tajante y radical. Nadie viene al Padre si no es por mí. Los judíos pensaban que podían llegar al Padre por los medios que Moisés les había enseñado, por los medios que la ley enseñaba. Pero el Padre envió a Jesús para que sea por medio de Jesús y no por nadie más que el hombre pudiera llegar a Él. Entonces, en el Espíritu del Señor, en el Espíritu de Cristo, hoy nos reunimos para proclamar su muerte, para anunciar su muerte, para recordar como un memorial la muerte del Señor hasta que Él venga.
Pareciera ser que no es necesario, pues sí es necesario. Es necesario porque tenemos luchas permanentes. Constantemente estamos bajo presión. Y esa presión es espiritual. Mientras estemos en el mundo vamos a estar enfrentando tentaciones, vamos a estar bajo mucha presión. Y si nuestra alma no recibe el aliento de vida, entonces podemos colapsar. Fácilmente el estrés puede llevarnos a un colapso nervioso. Es necesario entonces, como se dice por allí, recargarnos del poder que viene del Señor. Entonces el Señor usa, sí, esta reunión, principalmente para tenernos como sus hijos. Claro, somos sus hijos y tenemos una relación con Él, individualmente hablando, pero Él quiere que también corporativamente nos manifestemos como hijos que tienen comunión unos con otros. Porque de eso se trata este partimiento del pan. Que tengamos comunión unos con otros. Y en esa comunión de unos con otros podamos partir el pan, participar de aquel que muriendo nos reconcilió con Dios. Y esto demanda de nosotros también andar en plena reconciliación, en plena paz. No tener cuentas pendientes con nadie ni con nada. No deberle nada a nadie. Principalmente a los hermanos, a los que son miembros del cuerpo de Cristo. No tener cuentas pendientes. Siempre mantener la relación vigente, mantener al hermano en una comunión real, verdadera, no con hipocresía, no con falsedad, como demostrando que sí le amo, pero en el fondo no quiero tener nada con él. No, debemos examinar nuestro corazón en ese sentido y delante del Señor, pues limpiarlo. Si tenemos carga contra algún hermano, si algún hermano nos ha ofendido por alguna razón, esas cosas ocurren, eso sucede. Entonces, cuando no estamos maduros en la fe, nos cuesta trabajo perdonar. Cuando hay madurez, pues uno perdona, uno se limpia rápidamente. Pero cuando no es así, al no perdonar uno se carga. Y cargado entonces no quiere ver al hermano con el cual tuvo alguna situación. Pero, hermanos, esto es lo que prueba si de verdad estamos en el Señor. El venir aquí, reunirnos y comer el pan y beber la copa, lo que nos muestra o nos recuerda es lo que causó la muerte del Señor. ¿Y qué la causó? Nuestra rebelión, que se manifestó luego de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal en un egocentrismo. Porque ya la fuente de la vida, el espíritu de la comunión, ya no estaba en el hombre. Ya era prácticamente imposible que el hombre pudiera tener una comunión justa con el vecino. El Señor restauró esto. El Señor restauró por medio de la sangre. Nos perdonó, nos dio de su espíritu y nos conectó principalmente con Él, primeramente con Él. Pero también para que tengamos comunión los unos con los otros. Hermano, la comunión es algo que debe aumentar. La comunión comienza con reconocer que el de al lado es mi hermano. Pero cuando la iglesia persevera en la comunión de unos con otros, pasa de ser un hermano a un amigo. Luego pasa de ser un amigo a un colaborador. Y de esa manera entonces los miembros encuentran su lugar en el cuerpo de Cristo.
porque en el cuerpo de Cristo debemos trabajar para Él. Somos obreros del Señor y no debemos trabajar como ruedas sueltas, sino que debemos trabajar al lado de aquel con quien el Señor nos emparejó. Ustedes recuerdan que el Señor enviaba a sus discípulos de 2 en 2, ¿cierto? No los enviaba solos. Les estaba enseñando la necesidad de colaborarse, ayudarse, entender que solos no tenían la misma capacidad, que cuando están dos y el Señor en medio hay un gran poder. Entonces son los principios que deben gobernar nuestra comunión, los principios que gobiernan el cuerpo de Cristo y que nos permiten ver la necesidad que el Señor tiene de nosotros para que como miembros de su cuerpo podamos servirle de una manera eficaz. Si esto no se da, no vamos a poder servirle de una manera eficaz. Entonces son muchas las cosas que nos muestran la necesidad de comer de este pan, pero teniendo discernimiento y entendiendo lo que somos en el cuerpo de Cristo. ¿Y para qué somos? ¿Qué somos? Somos miembros. ¿Para qué? Para servir al Señor. ¿Cómo servir al Señor? Junto a los otros hermanos. Pues esa comunión nos permite eso, conectarnos, reconocernos, ayudarnos mutuamente, reconocer que no tenemos todo, sino que parte o gran parte de lo que me hace falta lo encuentro en los otros hermanos. Entonces la obra del Señor en la cruz es prodigiosa, porque sí nos unió, por medio de la sangre nos reconcilió, pero nos muestra que debemos discernir, que debemos madurar, que debemos reconocer al hermano. El mismo Señor se dispensó en todos, fíjese, Él siendo Dios y siendo autosuficiente, no estimó el mantener esa condición de autosuficiencia, sino que quiso derramarse enteramente en nosotros, para que nosotros fuéramos su cuerpo. Entonces, siendo su cuerpo, Él tiene una dependencia de nosotros, y nosotros una dependencia de Él, pero también una dependencia entre hermanos. Eso nos va a llevar a tener madurez, a no aislarnos, sino a estar más atentos a los movimientos del Espíritu Santo para mostrarnos qué posición y de qué manera podemos nosotros ayudar al Señor. Principalmente es al Señor, porque al ser miembros de Él, como miembros servimos es al Señor, pero no lo servimos solos, sino conectados a Él. Amén. Vamos entonces a partir el pan y a tomar la copa que nos recuerda, esta copa nos recuerda el nuevo pacto que es en su sangre. Porque hermanos, hay un nuevo pacto. Ese nuevo pacto no es con la sangre de animales como era antes. La sangre de animales era el medio que el hombre tenía para pagarle de alguna manera a Dios por el pecado. La vida de alguien que no había cometido el pecado, en este caso el animal, era ofrecida por el pecado del que lo había cometido. Era la forma como Dios iba enseñándole al hombre la necesidad de un sustituto, de un mediador, de alguien que fuera justo, que pagara por el injusto. Ahora es Jesús. Por eso el sacrificio de Jesús, ya un hombre, no un animal, permite que el pecado sea perdonado completamente. No es necesario otro sacrificio por el pecado. Hebreos dice que con una ofrenda, la del Hijo de Dios, hizo perfectos a los santificados. Ya no hay más sacrificios por el pecado. Ya no. Yo creo que nosotros no tenemos el problema que tenían los hebreos, que querían regresar a la ley,
a los sacrificios en el templo, porque todavía existía el templo. Ya no existe el templo. No existen más los levitas, no existen más los sacrificios de animales. Lo único que tenemos nosotros delante y que recibimos por la fe es el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y lo que hacemos hoy es recordar lo que sucedió ese día. De la misma manera que el Señor reunió a sus discípulos en una mesa y les dio a comer de Él, porque era Él, ya no era el Cordero que durante muchísimos años y siglos los hebreos comían en el día de la Pascua. Ahora Él, después de haber cenado ese Cordero, ahora ya se presenta y les muestra quién es el Cordero. Les dice que Él es el Cordero, Él es la realidad. Ya no más entrar en la Pascua judía, sino que a partir de ese momento nosotros vamos a recordar al Señor, vamos a tener nuestra Pascua, Cristo es nuestra Pascua, cada vez que nos reunamos. No es una vez al año, sino cada vez que decidamos reunirnos para hacer ese memorial. Entonces, comiendo el pan, recordamos esto, que Él fue partido por nosotros, que estábamos dispersos, separados, pero fíjese, Él que estaba unido al Padre, Él se entregó y fue partido por nosotros, para que nosotros al comer del pan participáramos también de la cruz, porque aunque no fuimos con Él a la cruz, Él fue por nosotros a la cruz, nos llevó y allí nosotros juntamente con Él morimos delante de Dios. Ya no hay delante de Dios, cuando entendemos esto, ya no hay quien señale la culpa que tenemos de ser hijos de Adán, pecadores. No, ya no. Y no podemos mantener nuestra conciencia afectada por esa culpa. No más, hermanos. La muerte del Señor Jesucristo fue suficiente. Y Él se identificó con nosotros, nosotros nos debemos identificar con Él y estar para ser uno juntamente con Cristo. Por eso el apóstol lo dice claramente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él lo entiende y así lo enseña. Y ya no vivo más Cristo vive en mí, porque eso es lo que ocurrió. Que ya no vamos a vivir más en nosotros mismos, más es Cristo el que debe vivir en nosotros. Por causa de su resurrección, Él nos ha dado de su Espíritu y ahora en su Espíritu debemos vivir. Y no satisfacer las obras de la carne. No vivir en el viejo hombre, no vivir en esa naturaleza de pecado que todos los días nos recuerda lo que hicimos en el pasado. No más, no más. No hay condenación, ninguna condenación para los que están en Cristo. Ya no más. Entonces, hoy celebramos eso, hoy glorificamos a Dios de habernos dado una libertad tan poderosa, una salvación tan grande que nos permite ser el cuerpo de Cristo. Que el Señor nos alumbre y nos dé entendimiento más allá de lo que conocemos hoy, de lo que es el cuerpo de Cristo. Señor, te damos las gracias por la obra de la cruz. Gracias por Jesucristo. Gracias por ser tan misericordioso, tan paciente con nosotros, Señor. Gracias por habernos perdonado y por habernos dado de tu Espíritu y por habernos añadido a tu familia, haciéndonos parte tan integral de tu familia que hasta somos miembros del cuerpo de tu Hijo. Eso es lo que has hecho. Nos has hecho un cuerpo en Él. Somos muchos, pero unidos a Él somos uno en Cristo. Y esa será nuestra declaración. Hermanos, somos uno en Cristo. Uno, no dos, ya no dos. Uno en el Señor. Señor, bendice esta reunión, bendice esta cena, este pan que vamos a comer como recordatorio de la muerte del Señor,
Y esta copa que vamos a beber como recordatorio de que en esa copa que representa tu sangre nos encontramos en un nuevo pacto. En ese nuevo pacto, tú, Señor, nos incluiste a nosotros, los que no éramos israelitas, sino gentiles. Pero por la fe, Señor, ahora pertenecemos a tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos. Amén y amén.